Buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia. Hoy nos encontramos aquí para cerrar un ciclo que abrió la sección de formación y debate, cuyo coordinador es Manuel Guerrero, que está aquí a mi derecha, dedicado a Andalucía. Yo voy a ser muy breve porque Manolo ya introducirá el tema de la conferencia que nos va a ofrecer Rubén. Y yo lo que quería principalmente a aquellas personas que se encuentren en la sala y que no conozcan nuestro Ateneo, yo lo que le quería hablar brevemente es de qué hace el Ateneo en pos de la cultura. El Ateneo en la actualidad tiene abierta 12 secciones que ofrecen otras tantas actividades culturales de distinta naturaleza, ¿no? Para no dejarme ninguna, las voy a leer. Tenemos una camerata, que es un coro de 30 voces, 30 personas hay en el coro, más o menos. Tenemos una sección de teatro, que con cierta frecuencia hace representaciones de las obras que preparan. Tenemos una sección de cine con dos grupos, un grupo de cine en español, donde se proyectan películas que luego en Cineforum se debaten, se comentan los temas de que tratan, y otro grupo que trata de cine francés con versión original subtitulada. Tenemos una sección de historia y patrimonio, cuyo coordinador es la persona que ejercía antes las funciones que yo ejerzo ahora, de presidente de este Ateneo, Manuel Simanca, que nos acompaña en la sala. Tenemos una sección de literatura, y en esa sección hay un club de lectura que todos los meses se reúne para debatir el libro que los miembros de ese grupo proponen. También ese grupo trata de la presentación de libros de autores y se organiza una semana cultural todos los años y, en fin, digamos que hace cosas que tienen que ver con lo que su propio nombre indica, temas de literatura, ¿no? Luego hay una sesión de conferencias, otra de ocio y cultura. Ocio y cultura se encarga de organizar viajes culturales a todos los sitios que se consideran interesantes desde el punto de vista cultural, ya sea por su arquitectura o ya sea por su historia, ¿no? Luego tenemos una sección de oratoria, otra de naturaleza, que también hace salidas del Ateneo con el fin de conocer la flora, la fauna y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Hay una sección de poesía y últimamente se ha creado una sección nueva que se denomina Aula Atenea, que va a tratar de dar visibilidad a lo que ha representado y representa la mujer en la actividad cultural de la sociedad. Bien, pues esto es una breve, un breve relato de lo que son las actividades que este Ateneo tiene entre manos. Y yo, por último, lo que quiero decir es que desde la presidencia del Ateneo invito a todos los interesados por la cultura a unirse a nuestro proyecto, haciéndose socios de la institución a través de la oficina de administración que tenemos en la planta baja a la entrada de este edificio. Porque así podrán disfrutar plenamente de todas nuestras actividades y podrán ayudarnos a impulsar la cultura como contrabalance, digamos, de lo que nos ofrecen los medios y de información social, que están sesgados hacia ciertos intereses, y nosotros queremos poner un granito de arena para equilibrar esa balanza que entendemos desequilibrada en detrimento de la cultura.
Bien, pues no tengo nada más que decir. Cedo la palabra a Manuel Guerrero para que continúe con el desarrollo del acto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues hoy vamos a dar comienzo a la tercera conferencia sobre el ciclo Territorio y Compromiso. Voy a dar un pequeño detalle de la primera conferencia que pasó el 28 de febrero, Memoria y Futuro, donde Manuel Ruiz Romero fue su ponente. En un pequeño resumen hablamos de recuperar la historia silenciada y hablamos del futuro incierto y preocupante al carecer Andalucía de ese sentimiento andaluz en esos momentos en que se debate la posible reforma de la Constitución y el papel que jugarán los territorios. El pasado día 22 de febrero también tuvimos la presentación del libro Es preciso armarla, 40 años del 4 de diciembre, donde Pablo alias Barrera y Manuel Ruiz Romero hicieron una excelente exposición sobre el libro, El ayer y el hoy del espíritu de Andalucía. Se nos ha negado la autonomía cuando tenemos una gran influencia económica, política y social en un discurso de historia compartida con España. La nueva configuración económica nos hace presentar o repensar nuestra relación con las multinacionales y el fomento de lo local. Ser críticos con los discursos que hablen de Andalucía cuando no nos traten por iguales. Estas han sido un poquito, en breves palabras, lo que hemos ido trabajando en estas dos últimas conferencias. Y hoy nos toca el ciclo a Andalucía y reforma constitucional. Como veis, hemos estado hablando también en estos días sobre ese mismo tema. El ponente será Rubén Pérez Trujillano, que lo tengo aquí a mi izquierda, y él, voy a leer unas pocas frases de su currículum. Él es un joven intelectual andaluz. Su afán es romper la barrera entre la universidad y la calle. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y máster en Derecho Constitucional por la de Sevilla. Trabaja en esta segunda universidad donde realiza la tesis doctoral acerca de la Segunda República. En 2017 recibió el Premio Blas Infante de Investigación, concedida por la Fundación Blas Infante. La obra galardonada aborda la crisis constitucional actual y será publicada aproximadamente por la editorial Almuzara. No os voy a leer su extenso currículum porque hoy vamos a disponer de poco tiempo, porque él se tendrá que marchar a las 9. Y le voy a dar paso a él, que él nos hablará sobre la reforma constitucional, que lo tiene muy basado en su libro de como Andalucía y reforma constitucional. Aunque le cedo la palabra a Rubén. Bien. Muchas gracias, buenas tardes. Tengo que comenzar, evidentemente, como no puede ser de otra manera, agradeciendo la invitación al Ateneo de Jerez y la acogida tan cariñosa de amigos que me acompañan ya desde hace distintos años, que comenzaron siendo referentes puramente librescos que yo leía, como Manuel Ruiz Romero, aquí entre nosotros, y que han terminado siendo amigos y compañeros también al final de trabajo, de este trabajo que hacemos con las palabras. Me gustaría hacer una exposición lo más breve, quizá no tanto breve, sino lo más sintética posible, alrededor de la cuestión de la crisis del régimen constitucional actual, principalmente porque es una cuestión sobre la que versa el libro que tenemos aquí delante, escoltando como dos columnas de Hércules. Y la primera premisa tiene que ser la siguiente: el derecho, y sobre todo el derecho constitucional como derivación del derecho político, es una cuestión de poder. En cuanto a cuestión de poder, es una cuestión que incumbe a todas las personas y que incumbe a todos los pueblos, y a todas las sociedades. Esto, que puede parecer una verdad de perogrullo, es una cuestión ignorada o
soslayada por gran parte del discurso constitucional hegemónico, aquel que goza de los marchamos del prestigio académico y aquel que termina filtrándose a través de los medios de comunicación y que termina empapando a su vez el discurso propiamente o netamente político. Ese discurso que ve al derecho constitucional como una cuestión de expertos, como una cuestión de leguleyo, como si fuera una cuestión puramente ordenancista que pudiera ser llevada a cabo en el terreno de las ideas de una manera casi meticulosa, como si se tratara del trabajo del oficio de un relojero o del trabajo de un ingeniero. Bien, esto no es así. No es así, y no es así, o se ha dicho que no es así desde muy temprano, desde las primeras críticas que se hacen al constitucionalismo, desde que Proudhon escribe no su obra, que es La propiedad, que es una obra bastante conocida, sino cuando escribe su obra Las contradicciones políticas, historia del movimiento constitucional en el siglo XIX, ya introduce Proudhon, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, las grandes críticas al constitucionalismo tal y como se estaba consolidando, aquello que en aquel momento se calificaba como constitucionalismo doctrinario. Bien, traído este punto de partida a la cuestión de actualidad que tiene que ver con la realidad española y con la realidad andaluza, me gustaría articular la exposición en base a los que, según Luis Cernuda, eran los dos polos de la vida, la realidad y el deseo. ¿Por qué? Pues porque si la ponencia y el trabajo que hay detrás se articulan en torno al título Andalucía y Reforma Constitucional, procuro hacer mención a la realidad. ¿A qué realidad? A la realidad constitucional y a un deseo. ¿Qué deseo? El deseo de cambio constitucional. Ya veremos si ese deseo es un deseo constituyente, de constituyencia, de promoción y de cimentación de unas nuevas bases de la convivencia. Por lo tanto, primer punto, la realidad. Al definirse, Andalucía comenzó a existir. Hablo de existencia no en términos de subjetividad cultural o sociológica o étnica, que es una cuestión que está relacionada pero va por otro lado. Hablo de subjetividad en términos políticos y jurídicos, o mejor dicho, constitucional. Esto es importante subrayarlo porque esto es lo que ocurre por primera vez de una manera ya triunfante en el proceso de transición de la dictadura de Franco a la democracia parlamentaria liberal. El 4 de diciembre de 1977 en la calle y el 28 de febrero de 1980 en las urnas, Andalucía decidió definirse como un sujeto igual en libertad y en autoridad a cualquier otro de cara al establecimiento de los pilares de la convivencia, del ordenamiento constitucional que iba a regular y que iba a promocionar el cambio social, el cambio político que llamamos transición. La primera fecha, el 4 de diciembre de 1977, realmente no es sino la jornada ilustrativa, quizás culminante, el punto álgido de todo un ciclo de movilizaciones sin parangón, como no se habían conocido en Andalucía, con un contenido identitario tan claro. Evidentemente había habido movilizaciones sociales de gran envergadura a lo largo de la historia contemporánea de Andalucía, pero es la primera vez que podemos decir que se produce la emergencia social de un sujeto específicamente andaluz, formulado como andaluz, apelado a lo andaluz y en definitiva también reconocido desde el exterior como andaluz, como pueblo andaluz, como Andalucía, como nacionalidad andaluza. Por otra parte, la segunda jornada, el 28 de febrero, que ahora celebramos la efeméride, supuso el pistoletazo de salida de un entramado institucional, de un caparazón jurídico institucional que iba a envolver a esa primera realidad, a esa base popular que llamamos Junta de Andalucía. Por lo tanto, este es el punto esencial para comprender la transición, la primera transición
hablaré de primera transición por diferenciarla de un proceso de cuestionamiento y de redefinición muy importante que estamos atravesando. Como digo, estos son los 2 puntos esenciales para entender la primera transición. Son 2 puntos que incumben no solo a Andalucía, evidentemente es importante, es relevante para la historia propia de Andalucía, el establecimiento, el triunfo de cara a la consecución de un autogobierno, un régimen de autogobierno determinado. Pero esto también tiene una gran incidencia en el propio proceso constituyente que se estaba teniendo, que se estaba desarrollando a nivel de toda España, a nivel de todo el Estado español, y que terminó dando lugar a la Constitución de 1978, como sabemos. Hay un punto bastante revelador. Obviamente no lo explica por sí solo, porque la cronología no es una ciencia histórica, pero puede ser ilustrativo. La Constitución española se promulga, se aprueba, justo un año después de las movilizaciones del 4 de diciembre del 77, y la Constitución es de diciembre del 78. Bien, esto nos puede dar una pista de cuál fue el protagonismo de Andalucía en el proceso constituyente. Andalucía coparticipó en el proceso constituyente. En lo relativo a aspectos tan importantes para la ordenación de la convivencia del nuevo proyecto político español, como son el aspecto territorial, lo que en la teoría constitucional se llama constitución territorial, y que nosotros podemos decir que conocemos mayormente como Estado autonómico, y por otro lado también en los aspectos sociales, en la regulación social y económica de la vida y en el establecimiento concreto de distintos mecanismos de integración social y de solidaridad. Esto cuajó sin ir más lejos en el título 8 de la Constitución. La Constitución no fue pensada para que la autonomía estuviera a disposición de los pueblos y que fueran ellos los que la conquistaran a través del cumplimiento de unos determinados trámites, el artículo 143, el artículo 151. Realmente los proyectos eran muy distintos. Los proyectos estaban pensando en términos más de federalismo clásico, o en términos quizás que recordaban al sistema del Estado integral que hubo durante la experiencia de la Segunda República. Estaban pensando fundamentalmente en 2 comunidades, Euskadi y Cataluña. Después se añadió Galicia precisamente para aminorar aquello que tenía de trato de favor, o que podía venderse como trato de favor a través de ciertos discursos, y se incluyó por lo tanto a Galicia bajo un criterio puramente arbitrario, que era el criterio de que estas comunidades eran históricas porque ya habían plebiscitado sus propios estatutos regionales durante la Segunda República. Digo que era arbitrario porque evidentemente era una cuestión de fechas. El golpe de Estado del 36 zanjó la historia en este sentido. Aragón, Andalucía y otras comunidades tenían, digamos, en una fase de gestación bastante avanzada sus respectivos proyectos de estatuto de autonomía. Y además hay que decir que de estas comunidades únicamente la autonomía que fue operativa a efectos prácticos fue la catalana, porque la vasca ya comienza a funcionar una vez iniciada la guerra civil, por lo tanto en un periodo de excepcionalidad bastante considerable, y la región autónoma de Galicia nunca llega a operar como tal. Bien, aclarado esto, ¿cuál sería la piedra angular de esto que llamamos Estado autonómico, Estado de las autonomías? La piedra angular es bastante positiva a mi modo de ver, y es bastante original, porque rompía o hacía unas ciertas innovaciones respecto a lo que se entendía por federalismo, que evidentemente era un poco el espejo en el que se miraban los proyectos autonomistas y los proyectos regionalistas que empiezan a estar en boga en el proceso de primera transición. La originalidad de la Constitución de 1978 en lo que tiene que ver con la distribución territorial del poder se cifra en que es un modelo abierto, es decir, no establece a través de listas planchas cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y del Estado central, no establece cuáles son las comunidades autónomas que se van a formar. Todas estas cuestiones se dejan, digamos, dentro del campo de decisión de los respectivos pueblos, nacionalidades y regiones que van a dar vida a estas comunidades autónomas.
Esto es lo que se llama principio dispositivo, esto es lo que se ha llamado apertura del modelo territorial. Por eso hay muchos discursos políticos y pseudo-constitucionales que dicen que lo más urgente es cerrar el modelo autonómico. Esto es lo que hay autores que han denominado desconstitucionalización. Es una idea muy interesante la de desconstitucionalización porque, claro, nos da cuenta, aunque claro, en un sentido claramente peyorativo, que hay ciertos contenidos de carga constitucional importante, potente, que sin embargo no están en el texto constitucional. Digo que es peyorativo porque, claro, desliza implícitamente la idea de que esto es un fraude. Pero no. Realmente, más que desconstitucionalización, a mí me parece más riguroso hablar de estatutización. Porque quiere decir que junto a la Constitución, al mismo nivel, o incluso en ocasiones en un nivel superior, en otras también, para determinadas materias, en un nivel inferior, claro está, se encuentran los estatutos de autonomía. Y esto quiere decir que es la propia comunidad autónoma la que dispone de su capacidad de autogobierno, dentro, claro, de un marco, el marco de la Constitución, pero hay que tener en cuenta que gran parte de este marco de la Constitución, para lo que tiene que ver con lo territorial y por lo tanto con lo social, porque el Estado autonómico y el social están estrechamente unidos, gran parte de este marco va a ser definido por los estatutos de autonomía, es decir, por nacionalidades y regiones, y esto va a ocurrir por encargo expreso, por habilitación, por consenso, por transigencia de la propia Constitución. Es la Constitución española la que deja esta puerta abierta y es la que establece este procedimiento de acceso a la autonomía y es la que establece que estos procesos de acceso a la autonomía se puedan traducir en asunciones de competencia por parte de las comunidades autónomas a través de sus respectivos estatutos. En otras palabras, y por expresarlo de manera gráfica, la Constitución de 1978, tal y como fue inaugurada, establecía, y gracias por supuesto a la mediación popular en Andalucía en este proceso de primera transición, la Constitución de 1978 establecía un modelo de autonomía desde abajo. Y esto quiere decir que la Constitución requería como desarrollo necesario e indispensable y como complemento la labor de los propios estatutos de autonomía. Bien, podríamos decir que este es el modelo originario de la Constitución, no de los padres de la Constitución que no contaban con la irrupción de Andalucía en el proceso de transición. Esto es muy importante de cara a la historia más reciente del Estado de la Autonomía. Claro, si, como digo, el Estado autonómico está estatutizado, está establecido en los estatutos, tanto como en la Constitución de ámbito estatal, esto quiere decir que el principio de autonomía no solo es un principio organizador del Estado, organizador del poder, sino que al mismo tiempo es un derecho colectivo de las nacionalidades y de las regiones. Un derecho que se entiende que preexiste a la propia Constitución y que está ahí esperando ser ejercido por parte de sus sujetos legítimos. Al mismo tiempo, esto quiere decir que la autonomía sea una autonomía de trabajo según el modelo original de 1978. Quiere decir que la autonomía, entendida ya como principio y como derecho, goza de especiales garantías, está blindado. Esto es, al igual que en el derecho inglés, como habremos oído en más de una ocasión, no hay una constitución escrita, lo cual quiere decir únicamente que está dispersa en distintas normas. Evidentemente el derecho inglés tiene sus normas escritas. Pues al igual, o haciendo una analogía, el derecho constitucional español, por lo menos para lo que tiene que ver con lo social y con lo territorial, que en realidad es prácticamente el corazón del régimen constitucional, también se encuentra disperso. Y esto es muy interesante porque tiene una repercusión inmediata que es la de un extraordinario blindaje de la autonomía. ¿Por qué? Porque un sujeto, las Cortes por ejemplo, pueden tocar la Constitución, pueden reformarla, pero no pueden estar tocando paralelamente o simultáneamente, salvo unas circunstancias políticas muy especiales, el Estatuto. También puede ocurrir lo contrario. Un Parlamento autonómico puede alterar su estatuto, pero no puede alterar de una manera frontal ni unilateral
el régimen constitucional a nivel general. También ocurre a un nivel un tanto más inferior. El gobierno central, o mejor dicho el Parlamento central, puede alterar la ley orgánica del funcionamiento de las comunidades, de financiación de las comunidades autónomas, la LOFCA, pero claro, no puede estar alterando el estatuto y la Constitución. Por lo tanto, digamos que tiene muchas válvulas de apertura a la participación democrática, al ordenamiento constitucional del Estado autonómico, pero al mismo tiempo tiene muchos sellos de garantía, tiene muchas válvulas que al mismo tiempo son de cierre. Bien, en base a este esquema es como tiene lugar lo que algunos autores han denominado el segundo proceso autonómico, las reformas estatutarias que tienen lugar entre 2006 y 2007. En Andalucía fue en 2007, pero en Cataluña y en Valencia fue el año anterior. Se utilizó este esquema y se consideró que las comunidades autónomas estaban plenamente legitimadas, por supuesto, cumpliendo los procedimientos, cumpliendo los requisitos de participación popular mediante referéndum, de ratificación, etc. Entendieron que las comunidades autónomas podían alterar sus marcos estatutarios, no así el constitucional, digamos, del nivel estatal, pero entendían que al cambiar el estatuto podían cambiar de manera sustancial esos pilares de la autonomía. Y así es como nace, digamos, el estatuto de 2007. Sin embargo, este nuevo estatuto andaluz nació muerto. ¿Por qué sostengo esto? Primero porque daba por supuesta, o porque preconizaba una reforma constitucional de complemento que nunca llegó. Al mismo tiempo también daba por supuesto o contaba con que el Parlamento Central iba a hacerse eco de algunas de las reformas que a nivel estatutario se habían hecho y que las iba a introducir o que iba a tener un correlato en ciertas leyes de ámbito estatal, sin ir más lejos en las de financiación. Pero al mismo tiempo nació muerto el Estatuto de 2007 porque contenía un buen número de competencias muy maravillosas, muy rimbombantes, pero que tenían cierto halo de ficción. Por ejemplo, cuando se hablaba de una hacienda territorial propia, se estaba realmente vendiendo, permítanme la expresión, se estaba vendiendo una moto que no funcionaba, porque tener un sistema de financiación, o sea, mejor, reformulo la afirmación, sin una autonomía financiera, evidentemente no es una autonomía política, porque no se dispone de recursos económicos, por lo tanto no se dispone de recursos humanos ni materiales para ejecutar y para ejercer las competencias que se han asumido. Por esto se estableció la hacienda territorial, pero claro, no se establece una agencia tributaria que sea autosuficiente. Sigue funcionando el sistema de financiación clásico, antiguo, que es un sistema de financiación basado en la negociación particular, periódica, que se traduce después en reformas sucesivas de la ley de financiación de las comunidades autónomas. Esto así para el régimen general. Evidentemente sabemos que existe el concierto económico vasco, existe el concierto económico navarro y que existe también el régimen económico especial de Canarias. Pero esto es lo que funciona para el resto de las comunidades autónomas. Bien, esto también hacía que el estatuto hubiera nacido muerto, porque reclamaba un desarrollo que no se dio. Podría darse, pudo darse y quizás debió darse. El legislador a nivel estatal o incluso ya puesto, si se entendía que había una contradicción importante, las propias Cortes podrían haber iniciado un procedimiento de reforma constitucional para ensamblar y armonizar el nivel autonómico y el nivel estatal. Cosa que me parece bastante razonable teniendo en cuenta que no solo fue una ocurrencia o una operación de Andalucía, sino que esto ocurrió también en otras comunidades autónomas. Bien, esto sabemos que no ocurrió y llevó al callejón sin salida de Cataluña. Por lo tanto, ¿cuáles son las preguntas que cabe hacerse de manera obligada? La primera me parece bastante, que quizás la he deslizado de manera tácita. El Estatuto de Andalucía, por lo tanto, es todavía una crisálida que necesita nuevas metamorfosis para tener vida, o es más bien algo artificial que nunca ha existido. La segunda pregunta, ¿existe de verdad, por lo tanto, una autonomía andaluza? Y por último, ¿es Andalucía una comunidad realmente autónoma? ¿O es un mastodonte burocrático, un entramado institucional más o menos paternal, más o menos
popular. Si este era el planteamiento del problema, ¿cuál sería el nudo? Siguiendo la estructura narrativa clásica. Si hubo algo vivo en el Estatuto de Autonomía, la cuestión es que ha quedado aniquilado por las últimas 4 quiebras del régimen constitucional. Bien, desde que se aprueba la Constitución en 1978 tienen lugar lo que en la doctrina constitucional se denomina mutaciones constitucionales. Es un concepto muy interesante y que normalmente, del que normalmente no hacemos uso, pero me parece que es importante para entender ciertas transformaciones y ciertos procesos políticos. Evidentemente las constituciones tienen su propio procedimiento de reforma, esto forma parte de sus garantías, si no, no sería una constitución, sería una carta otorgada o a saber lo que sería. Bien, toda alteración sustancial de la Constitución que tenga lugar por otra vía se denomina mutación constitucional. Es decir, si tiene lugar por otra vía quiere decir que se ha vulnerado posiblemente la propia Constitución porque ya contenga un procedimiento de reforma que se ha ignorado, que se ha pasado por alto. Y también quiere decir, por ejemplo, que quien ha hecho esa reforma constitucional bastarda, esa mutación, no es el agente o no es el sujeto legitimado para hacerlo. En el régimen constitucional que se inauguró en 1978 han tenido lugar, como adelantaba, 4 quiebras que han hecho no mudar o adaptar la naturaleza original de la Constitución conforme han avanzado los tiempos y las necesidades de la sociedad, sino que lo que han hecho es mudar radicalmente las cualidades de este régimen, dándole un sentido totalmente nuevo o quebrando el sentido originario. Estas 4 quiebras han tenido a la vez 4 agentes distintos, 4 sujetos que la han llevado a cabo. En primer lugar, estaría el bipartidismo dinástico estatal. Hay que recordar que en 1981, recién inaugurado, mientras prácticamente todavía estaba balbuceando el régimen autonómico, tiene lugar un gran pacto, el llamado Pacto Autonómico, entre el partido entonces mayoritario, la UCD, y el partido mayoritario de la oposición, el PSOE. Hay que decir que después habrá una reedición de este pacto, una reformulación de este pacto en 1992, ya entre el partido mayoritario, el PSOE y el PP. Bien, ¿qué quieren decir estos pactos? Que, insisto, se han presentado como grandes pactos de Estado, de consenso entre los partidos mayoritarios, un gran aval social detrás. Bien, quizás eso no interese negarlo, aunque me parece que se puede negar, pero lo importante es que estos pactos pasaban por alto la lógica impuesta por la Constitución. Es decir, la Constitución había establecido que el Estado autonómico únicamente se podía alterar A, por reforma constitucional, y B, por reformas estatutarias. Sin embargo, estos pactos autonómicos lo que hacen es que olvidan esto, lo omiten y empiezan a darle un contenido nuevo al Estado autonómico, al derecho a la autonomía, y esto consiste o se traduce en arrumbar lo que de autonomía desde abajo tenía el régimen o el modelo originario. Esto, por lo tanto, entraña una primera mutación constitucional. Mutación constitucional que, evidentemente, como podrán imaginar, tiene como objetivo la homogeneización de los regímenes de autonomía de las distintas comunidades autónomas a la baja. O sea, limitan el alto nivel de autonomía política, lo limitan de manera considerable para las nacionalidades, que eran las que habían alcanzado la cota de autogobierno más alta, pero al mismo tiempo pues la elevan un tanto para las regiones que habían seguido procedimientos de acceso a la autonomía bastante más sencillos, bastante más simples y bastante, bueno, los que se llaman ordinarios, ¿no? Por lo tanto, había quebrado la dicotomía que establecía la Constitución entre nacionalidades y regiones, o entre comunidades de vía rápida y de vía lenta, o de autonomía plena y de autonomía limitada. Primera mutación constitucional. La segunda mutación constitucional tiene lugar o es llevada a cabo por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, no solo con la sentencia 31/2010, solemne, relacionada con el Estatuto de Cataluña,
sino mucho antes empieza a vertebrar una jurisprudencia neocentralista de gran impacto, que tiene impacto de manera específica en Andalucía, por lo menos en 3 o en 4 temas concretos. Y los voy a citar para que lo ilustremos. En primer lugar, en el año 87, muy temprano por lo tanto, se dicta una sentencia por parte del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Reforma Agraria de Andalucía, que había sido uno de los ejes centrales de la reclamación de la autonomía. Esto en base a un recurso de inconstitucionalidad de Alianza Popular. Ya comenzaban con este modus operandi, ¿no? Y esta sentencia lo que hace fundamentalmente es limitar la autonomía de Andalucía, privándola de las competencias para regular en materia de derechos de propiedad. El argumento era bastante maquiavélico, porque claro, le reconocía a Andalucía competencias en materia de reforma agraria, así, entrecomillado, pero se las negaba en materia de derecho de propiedad, lo cual es una gran contradicción e inhabilita la competencia en materia de reforma agraria, porque si no puede tocar ni siquiera mínimamente, porque la tocaba mínimamente, tampoco imaginemos que era una reforma de colectivización y de nacionalización, si te impide tocar de manera mínima el derecho de propiedad, pues evidentemente no hay reforma agraria que pueda hacerse. También ha afectado a la Comunidad Autónoma Andaluza de manera directa la sentencia del Tribunal Constitucional de 2015 que privaba a Andalucía de la titularidad sobre la gestión de las aguas del río Guadalquivir, lo cual no solo tiene un gran impacto a nivel simbólico o a nivel de la identidad cultural de Andalucía, sino que además tiene un gran impacto desde el punto de vista de los recursos económicos y naturales que implicaba la gestión o la titularidad sobre el gran río, ¿no? Al mismo tiempo también hay una sentencia del mismo año 2015 relacionada con la función social de la vivienda. En fin, estamos viendo que se va mermando la capacidad legisladora y de gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza de una manera nítida, pero además en áreas que componían los principales motores de la reivindicación de la autonomía andaluza. La autonomía andaluza se entendía fundamentalmente en la primera transición y en teoría en el desarrollo de la comunidad autónoma como una autonomía eminentemente social. Tenía como un propósito de emancipación, por decirlo vagamente. Bien, pues el Tribunal Constitucional estaba precisamente diciendo que precisamente este tipo de propósitos eran inasequibles para la comunidad autónoma, por lo tanto, en cierto modo se estaba invalidando, se estaba contrariando la propia base de la autonomía andaluza. El Tribunal Constitucional, se podrá decir, es el intérprete supremo de la Constitución, por lo tanto, está legitimado para esto. Bien, yo no lo tengo tan claro. El rol de interpretación de la Constitución es cierto que puede albergar interpretaciones de muy distintos signos. Es cierto que estas interpretaciones pueden modularse, pueden variar con el paso del tiempo, por lo tanto, en teoría, en el día de mañana, pues estas doctrinas podrían revocarse y podrían ponerse en práctica doctrinas totalmente opuestas. Pero en mi opinión, hay unas interpretaciones que nunca se pueden tolerar en un régimen de democracia constitucional, y son las interpretaciones creativas de derecho. Una interpretación tiene que llenar de contenido ciertas cláusulas ambiguas, indeterminadas, que hay en las normas jurídicas, pero no puede hacer decir a las normas lo que las normas no dicen, y no pueden, en definitiva, crear derecho, porque el derecho no lo crean los tribunales. Y, por cierto, el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, es un órgano híbrido también de carácter político. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, de esta manera, a mi modo de ver, está abandonando su rol tradicional, constitucionalmente establecido, de intérprete de la Constitución, de guardián de la Constitución, y estaba adoptando el papel de un verdadero legionario de la Constitución. Estaba abandonando, en definitiva, el papel de poder constituido que interpreta la Constitución por mandato explícito de la Constitución, y estaba pasando a asumir un rol de poder constituido que ejerce funciones constituyentes, que altera el contenido de la Constitución, que altera, por lo tanto, el contenido de los estatutos
y en definitiva el contenido del bloque constitucional. Es decir, el bloque constitucional entendido como trabazón entre estatutos y constitución española. En tercer lugar, hay una gran mutación que tiene como principal agente a los últimos gobiernos de mayoría del Partido Popular, que realizan o que acometen lo que a mí me gusta presentar como una desamortización constitucional. Utilizo el término de desamortización, de resonancia decimonónica, para ilustrar de manera gráfica ese proceso en virtud del cual se hace público lo que es privado y se privatiza lo que es público. Y esto tendría digamos, esto cuaja de manera meridiana y clara en el artículo 135, que contribuye a darle prioridad a la deuda pública, que fundamentalmente procede de una deuda privada y que tiene un efecto dominó, tiene un verdadero efecto dominó sobre todo el ordenamiento constitucional, porque da lugar el artículo 135 a reinterpretaciones de las cláusulas sociales y económicas de la Constitución de 1978, de manera que si esta Constitución estableció un Estado social entendido como compromiso entre liberalismo, socialdemocracia, comunismo, democracia cristiana, deja de ser esto para ser una Constitución fundamentalmente de corte neoliberal, y al mismo tiempo esto repercute en una apisonadora legisladora que empieza a aprobar un sinfín de decretos y leyes que alteran el régimen económico, que alteran el régimen administrativo. Hay que citar la ley de reforma local, hay que citar las dos reformas del Tribunal Constitucional, por lo que vemos que no es casual, que hay una motivación política. El Tribunal Constitucional ha sido reformado en dos ocasiones, reformas que han pasado bastante desapercibidas recientemente, bajo los mandatos del gobierno de Mariano Rajoy. La primera reforma era para dotar de carácter ejecutivo la sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual se presentó como una reforma ardientemente necesaria para que las sentencias del Tribunal Constitucional desoídas por el Parlamento de Cataluña y por la Generalitat fueran ejecutadas. Y por otra parte, la segunda reforma tuvo por objeto la creación del recurso o la reposición, porque hubo un tiempo en el que llegó a actuar al principio de la transición, la reposición de lo que se llama el recurso previo de inconstitucionalidad. El recurso previo de inconstitucionalidad consiste en que se pueden interponer recursos de inconstitucionalidad contra los estatutos o las reformas de estatutos. O sea, se pueden, lo he dicho de una manera reflexiva y abstracta. Esto es lo mismo que decir, el gobierno, los 50 parlamentarios, 50 senadores, pueden interponer recursos de inconstitucionalidad contra estatutos de autonomía, ojo, con el efecto inmediatamente suspensivo del estatuto de autonomía. Esto quiere decir que se pone por delante la acción y la capacidad de decisión del Tribunal Constitucional sobre el pronunciamiento democrático de los respectivos pueblos de las comunidades autónomas. Punto bastante importante porque obviamente está dando la vuelta nuevamente al modelo originario de autonomía y evidentemente está teniendo un claro impacto en detrimento del principio democrático, de la democracia representativa y semidirecta, porque no hay que olvidar que los que los estatutos de autonomía se aprueban con apelación directa al pueblo con referéndum vinculante, únicamente en Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía, hay que recordar. Pero al mismo tiempo, esto es que me gusta poner ejemplos, aunque puede ser un tanto meticuloso, para que se vea que no es un enunciado panfletario. Bueno, quizás lo consideran así, pero hay otro ejemplo, hay un ejemplo más que denota de qué manera se estaba vulnerando o se estaba laminando la autonomía en los últimos años desde las instancias mayoritarias del Parlamento Central. Y es la creación de un recurso contencioso administrativo. Este ejemplo es poco conocido. En la ley 20/2013, una ley del año 2013, se establece un recurso contencioso administrativo llamado para la garantía de la unidad de mercado. Es interesante porque además pone de manifiesto el ligamen estrecho entre proyecto neocentralista y proyecto neoliberal. Este recurso
permitía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no es un órgano democrático, dejémoslo ahí, permitía que interpusiera recursos contencioso administrativos contra cualquier ley o medida o acto administrativo de las comunidades autónomas, también con el efecto inmediato de su suspensión. Por lo tanto, un órgano no democrático, quizá antidemocrático, o más por supuesto que el Tribunal Constitucional, también podía paralizar la acción legislativa de las comunidades autónomas. Hay que decir en honor a la verdad que después esto se ha declarado inconstitucional, porque claro, esto ya era algo verdaderamente flagrante, pero bueno, realmente no es eso lo que preocupa al Tribunal Constitucional de mayoría no centralista desde hace bastantes años. Lo que importaba al Tribunal Constitucional era custodiar y proteger su propia función que antes denominaba constituyente. Decían, bueno, ¿quién es la Comisión Nacional del Mercado de Valores para hacer lo que solo nosotros podemos hacer? Perfecto. Sí, pues, la cuarta mutación del régimen constitucional es llevada a cabo por la Unión Europea y por los mercados globales, principalmente, pero no exclusivamente, representados por la Unión Europea y por sus instituciones. La Unión Europea ha trastocado por completo los Estados miembros, y al mermar la soberanía del Estado español en este caso, con consentimiento propio del Estado español, no lo olvidemos, el proceso de integración europea ha terminado limitando drásticamente la autonomía de las comunidades autónomas. En un principio existe, valga la redundancia, el principio dentro del derecho de la Unión Europea, según el cual los regímenes de autonomía, los regímenes de descentralización que pueda haber en los Estados miembros son disponibles únicamente por los Estados miembros. Lo que ocurre es que si los Estados miembros ceden o transfieren soberanía a la Unión Europea, lo cual se hace en virtud del de la cláusula del artículo 93 de la Constitución, al mismo tiempo se está privando a las comunidades autónomas de la posibilidad de ejecutar determinadas funciones o de detentar competencias sobre determinadas materias, porque pasan a instancias europeas. Un ejemplo, la política agrícola, lo cual repercute una vez más de manera clara en el corazón de la autonomía social de Andalucía. En cierto modo, la Unión Europea ha terminado convirtiéndose en el ábrete sésamo de la soberanía. Lo que pasa es que en vez de abrirla a los pueblos, hacia abajo, la ha abierto hacia arriba, a los grandes mercados que hay detrás de estas grandes instituciones europeas. Lo cual pone de manifiesto, pone de relieve la gran hipocresía del proceso de mutación constitucional defendido por quienes se autodefinen como constitucionalistas. Es la gran maniobra de comunicación. ¿Por qué? Porque precisamente niega a las instancias inferiores, que son instancias populares, internas al Estado español, ya tengan la consideración de nacionalidades o la consideración de regiones, la cuestión es que hay pueblos que se pronuncian democráticamente y que establecen leyes, etc. Priva a ellos de lo que, por otra parte, está concediendo con la otra mano a instancias superiores que no son democráticas. Bien, es que se trata, en última instancia, de escamotear la democracia. No es casual, en el caso de España se ve de manera bastante clara, no es casual que cuando se democratizan los estados de Europa se invente eso de las comunidades económicas europeas. No es casual que cuando se establece la democracia se establezca un gran organismo en el que la democracia se evapora o en el que la democracia se dispersa y no hay agentes responsables y no hay agentes a los que se apele, etc. ¿Cuál es la explicación? Y ya lo he ido afirmando, pero ya sin rodeo. Y es que la explicación es bastante sencilla de todo este proceso de mutación constitucional. Solo el Estado fuerte puede gestionar su propia debilidad. Y en base a esta regla es como el proyecto neoliberal asume la forma de proyecto neocentralista, neocentralismo que puede ser camuflado como autonomismo, como regionalismo, etc. Esto es lo que lo diferencia del centralismo clásico. Y esto al mismo tiempo se funda en una consideración, y es que la autonomía es un contrapoder, especialmente si la autonomía se basa o se fundamenta en la existencia de un sujeto nacional o de un sujeto con una sólida fundamentación cultural y sociológica. Como un contrapoder había que ir
a por la fuente que legitimaba ese contrapoder, que era la Constitución, que eran los estatutos de autonomía, y así es como hemos asistido al cierre categórico y acelerado de la Constitución, del Estado autonómico y por lo tanto del Estado social. Son sinónimos en este caso. Esto quiere decir que el marco de la Constitución, que es esa coletilla que tanto se emplea en el lenguaje jurídico y en el lenguaje político, se ha roto, y que como se ha roto, se hace urgente un cambio constitucional. Este cambio constitucional puede tener lugar de dos maneras. Puede darse como cambio en la Constitución, como reforma constitucional, o puede darse como cambio de la Constitución, como un cambio profundo de la convivencia. ¿Cuál es la problemática? A mi modo de ver, y ya finalizo para que podamos tener un turno de diálogo, es que no hay Constitución y tampoco hay estatuto de autonomía. Lo que rige en la actualidad, porque evidentemente los vacíos en el poder y los vacíos en el derecho se llenan, es otro ordenamiento constitucional, informal, material, del que podemos tener noticias si hacemos un análisis sistemático de distintas normas concretas, algunas de las cuales he ido citando. Y este nuevo entramado, este nuevo bloque normativo, es una pseudo-constitución. Primero, porque no la hace el pueblo, y segundo, porque se hace sobre todo en perjuicio de los derechos. Las constituciones son fundamentalmente, desde el pórtico de la Revolución Francesa, dos cosas: parte orgánica, organización de poderes, y parte dogmática o sustancial, declaración de derechos. Eliminadas la una y eliminada la otra, no queda nada. Queda una pseudo-constitución, que es un ordenamiento oligárquico, autoritario, crecientemente antidemocrático, que se manifiesta, que se plasma en estas medidas, en estas derivas neocentralistas, y que económicamente se traduce en el proyecto neoliberal, que cree no en la democracia, sino en la llamada demarquía, según Hayek, que es uno de sus grandes ideólogos. Y por lo tanto, ¿por qué es tan nocivo o por qué entraña tanto riesgo el debate que parece que se está viendo en torno a la reforma constitucional, aunque de manera muy controlada, de manera muy pilotada, de manera muy hegemonizada por los grandes constitucionalistas, por los partidos llamados constitucionalistas? Es que existe un gran peligro, y este peligro es el siguiente: que la reforma constitucional sirva en exclusiva para formalizar lo que ya existe de manera sustancial, para sancionar, para bendecir lo que ya existe. Lo que ya existe es aniquilación de la democracia constitucional e imposición de otro régimen de gobierno que no tiene nada que ver con los pueblos. Muchas gracias. Bueno, entramos en el turno de debate. ¿Algunas preguntas? ¿Quién quiere hacer? Alfonso. Muy buenas noches. Agradecido a tu ponencia, Rubén. Agradecido también a Manuel, porque la sección de formación y debate del Ateneo nos presenta un programa de temas con motivo del Día de Andalucía, y que creo que no solamente de agradecer, sino que le daría a este Ateneo una impronta como es la de ser un Ateneo que se preocupa a fondo de los problemas que de verdad interesan en nuestra sociedad. Dicho esto, ya digo, creo que el Ateneo, a través de esta sección, cumple una misión muy importante. Es verdad que a veces nos podemos ver en un reducido grupo, pero eso no quita que la finalidad que tenemos en el Ateneo, sobre todo muchas personas de las que formamos parte de este Ateneo desde hace mucho tiempo, buscamos en el Ateneo este debate, esta profundidad, esta posibilidad de dar a nuestro pueblo unas reflexiones
que ciertamente lo engrandece. Puesto ahí, yo te lo agradezco mucho, Rubén, y por supuesto a Manuel. Ante tu exposición, que algunas veces, dado que mi especialidad no es el derecho, pues me pierdo a veces, ¿no? Pero eso no quita de que, por ejemplo, me hago preguntas. Si el Estatuto de Cataluña, me meto ahí, no es aprobado por el gobierno del PP, a través de sus instituciones, como puede ser el Senado y tal, no sé cómo fue exactamente, pero la pregunta está en que si el Estatuto de Autonomía en su reforma de Cataluña no fue aprobado, se dice, yo no he hecho la comparativa, pero se dice que fue igual que el de Andalucía. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué allí lo niegan, o sea, lo han suspendido y aquí no se suspende? Otra pregunta que me hago y enlazo con lo que has dicho al final, que por supuesto me adhiero totalmente. Nuestra Constitución empezó siendo, para todos nosotros los que vivimos antes de la transición, fue para nosotros un tirar hacia adelante por esa democracia representativa. ¿Qué ha ocurrido? Que nos han secuestrado esa democracia. Y nos la han secuestrado pues partidos que ciertamente han buscado mucho más su clientelismo político que su servicio a nuestro pueblo. Entonces yo creo que es interesante, por supuesto, que es el sentir y es mi opinión muy en particular. Tenemos que hacer una nueva constitución, porque creo que los territorios de España tienen que estar mucho más equilibrados en su representación a la hora de las elecciones, por ejemplo. Todos sabemos las cuotas electorales que hay, que creo que hay territorios que no son bien representados, ¿no? Pero sobre todo quisiera preguntarte lo de la primera pregunta: ¿por qué el Estatuto de Autonomía de Cataluña no y el Estatuto de Andalucía sí? ¿Qué es lo que hay ahí por medio? Es que quizás no quiero decir la respuesta porque no la sé, pero hay dos pueblos ahí, y dos pueblos que se identifican con sus estatutos, y a uno se le dice que no y a otro se le dice que sí. Gracias, Rubén. Muchas gracias por la reflexión. Bueno, primero quiero pedir disculpas porque me voy a tener que marchar pronto y voy a generar la espantosa imagen de que me voy corriendo. Pero la primera pregunta, relacionada con a qué se debe o a qué se debió el comportamiento político diferente del Partido Popular en relación a Andalucía que en relación a Cataluña, la única respuesta es por el carácter agresivo e irracional del nacionalismo español en su concepción conservadora, neoliberal, que es la banderada por el Partido Popular. Evidentemente hay otros nacionalismos españoles, pero es que el Estatuto de Autonomía de Cataluña no solo había sido aprobado por el pueblo catalán, no solo fue también pactado con las Cortes Generales después de un procedimiento de negociación que algunos presentaban como un recorte del Estatuto. En cualquier caso, la cuestión es que el Estatuto se aprobó también con el acuerdo de las Cortes Generales, Congreso y Senado, y empezó a entrar en vigor. Estuvo en vigor hasta 4 años, el Estatuto de 2006, y no se dicta la sentencia del Constitucional hasta 2010. En esos 4 años no pasa absolutamente nada en el Estado autonómico ni digamos en la esencia nacional de España, y no pasa absolutamente nada porque el Estatuto no contenía grandes contradicciones con las bases de la Constitución. No las contenía, y la prueba está en que el Estatuto de Andalucía, que no se recurrió por la razón que explicaba antes del españolismo, que entendía que lo catalán era una amenaza y el andaluz no era problemático, porque realmente la Constitución española ya tolera
o parte incluso del reconocimiento de la plurinacionalidad. Cuando habla de nacionalidades se está hablando de naciones. Ya está. Únicamente es que ese reconocimiento sea un reconocimiento en serio con las consecuencias institucionales y simbólicas pertinentes, ese es otro debate, pero esto no era problemático. La prueba está en que no solo el Estatuto Andaluz, sino también el aragonés y tantos otros se autodefinen a sus respectivas comunidades como comunidades nacionales o nacionalidades o realidades nacionales, cualquiera de esos sinónimos. Y la otra prueba palmaria de que los estatutos que se llamaron estatutos de vanguardia, el catalán y el andaluz, no eran flagrantemente contradictorios con la Constitución, sino al contrario, patentemente coherentes con el modelo originario, está en que el Estatuto de Autonomía de Andalucía no ha roto absolutamente nada. El Estatuto de Autonomía de Andalucía sigue vigente, evidentemente recortado no por las Cortes Generales ni por nada, sino por el Tribunal Constitucional, porque la sentencia que afectó a Cataluña afectó también a Andalucía, y ya está. Y esta es una de las grandes mutaciones, de las más recientes, de las más polémicas, porque sobre el Tribunal Constitucional al mismo tiempo los otros agentes responsables de otras mutaciones han visto que era deseable depositar cierta responsabilidad, porque en un momento dado el Tribunal Constitucional es ajeno a cuestiones políticas, se renuevan los miembros y como se dice coloquialmente, aquí paz y después gloria. Y aparte porque el Tribunal Constitucional es un órgano perfectamente prescindible, se podría eliminar en un momento de despecho y de descrédito flagrante, pues se podría eliminar la institución y no ocurriría nada, porque así ocurre en otras democracias constitucionales, incluso federales. Y yo creo que por ahí va el asunto. ¿Alguna otra palabra? Yo me voy a traer una pregunta muy rápida. Y primeramente me uno al aplauso que ha hecho el compañero al Ateneo de Jerez, porque desde luego sois la llama también verde y blanca de la cultura de esta ciudad, y eso hay que decirlo con mayúsculas. Rubén, en tu exposición he notado cierto tono apocalíptico. Y lo digo con todo respeto, porque por ejemplo yo que estoy en un grupo de comunicación de la Universidad de Sevilla también, como sabes, cuando se examina los medios de comunicación resulta que están dominados por el poder. Nos hacen consumir, nos hacen creer cosas que son falsas. Entonces, entre la política que cambia y que hace el derecho y la comunicación, pues poco nos queda a los ciudadanos. Bien. Yo creo que el tono apocalíptico es inevitable porque como el tiempo es de zozobra y quizás no sé si es tanto un tono apocalíptico como simplemente un tono bíblico, porque hay mucho también de regeneración y de llamamiento al milagro, porque realmente el tiempo de tempestad también es un tiempo de oportunidades, así lo dice la palabra crisis en su etimología griega, y me parece que quizás está bastante justificado el tono, porque me parece que la tesitura lo demanda y quizás sea necesario afrontar las cosas como son y para eso nombrarlas como son. Lo más habitual para los que nos movemos en la universidad y en lecturas de este cariz es tratar las cosas con una aparente asepsia que únicamente lo que hace es camuflar en última instancia la lealtad a un proyecto o a otro, y me parece que precisamente ahora la bifurcación de los proyectos es clara: o democracia u otra cosa, y la democracia se puede ya manifestar de unas maneras con más descentralización, con más autonomía, con menos, pero me parece que en última instancia la disyuntiva es esa: o democracia u otra cosa. Y ahí están los debates o los debates que llevan a cabo los partidos constitucionalistas y las voces constitucionalistas que por decirlo también con otra expresión coloquial, dime de qué presumes y te diré de qué carece. En este caso se ve muy claro, ¿no? Y precisamente la operación es que a nivel de comunicación política es muy interesante, porque presentar o polarizar el asunto como partidos constitucionalistas que se oponen a partidos separatistas o
o anticonstitucionalistas o nacionalistas étnicos, lo presentan muchas veces así como tribales. Es una operación muy interesante porque precisamente lo que está es allanando el camino de esa reforma constitucional cosmética, que lo que va a hacer es sancionar y bendecir el cambio que ya se ha producido. ¿Por qué? Porque lo que está es lubricando la unión dentro de eso que también se llama a veces explícitamente bloque constitucional o bloque de los partidos constitucionalistas, para que partidos que aparentemente pues tienen intereses opuestos pues terminen haciendo un nuevo texto fundamental, ¿no? Bien, pues si no hay alguna palabra, y dependiendo también un poco de que Rubén se tiene que marchar, pues agradecemos toda vuestra asistencia y le vamos a entregar un pequeño detalle a Rubén, ¿no?, por su participación en la Ateneo. A Rubén Pérez Trujillano por su conferencia Andalucía ante la reforma constitucional, así como su apoyo desinteresado a esta institución y su labor en defensa de la cultura. Era el 27 de febrero de 2018. Pues aquí lo tiene. Y por otro lado, Manolo, acércate un momentito por aquí, que también vamos a darte otro detallito. Como tú ya tienes alguna de esas. Sí, claro. Sí. Te vamos a hacer entrega de este pequeño detalle de la Ateneo para que lo tengas. Colaboración en el ciclo de Territorio y Compromiso, que sin él estos actos no habrían sido posibles. Muchas gracias a todos.